Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Cuanto más nos acercamos al Congreso del PSOE, más se ponen las cosas intensas y empieza a surgir, vamos a decirlo así, verán que hoy estamos con una media sonrisa, ese dilema. ¿Saldrá vivo del Congreso Sánchez? Algo que seguramente hace unas semanas nadie hubiera pensado, pero la avalancha de temas que se están precipitando y que se van a precipitar mañana, pasado y días anteriores al Congreso, sin lugar a dudas, aportan mucho, sirven, y lo decimos con todas las palabras, para dignificar la democracia y sirven para colocar a cada uno en su lugar. Algo que, por cierto, las informaciones van haciendo hora tras hora. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de que Lobato se niega a dimitir. Si lo que me dijeron en los WhatsApps no fuera cierto, sería bastante grave, ha indicado en esa rueda de prensa que ha hecho en esa comparecencia durante la mañana. Recuerdan que ante la inoperancia, y lo decimos con todas las palabras, nos estamos perdiendo el cargo de presidente de paradores, porque solamente, aunque no nos guste, Feijóo será presidente, pero hay que decirlo igualmente, claramente, ante la ineficacia de la oposición, la fuerza de la judicatura, la fuerza de algunos medios, los cambios se producirán desde dentro de un partido en derrumbe total que es el PSOE. Será el PSOE quien liquide las posiciones. Lobato no parece que sea un hacha, pero ojo a todo lo que puede suceder y sobre todo esa declaración que tiene el viernes durante la mañana y ese documento donde se va a enseñar al juez las informaciones que vienen del propio equipo directo de Sánchez, de Óscar López y de su jefa de gabinete. Aldama hablará en las próximas horas. Esto ya es un tema, lo hemos dicho todos estos últimos días, ya lo de Aldama ha llegado a un tema casi personal. ¿Saben aquello del ensañamiento? Decir, oye, dice, cuando hay un asesinato y hay muchas apuñaladas, ahí hay algo más personal que un simple crimen. Pues eso es lo de Aldama. Se conoce, se ha sabido hoy, se sabe desde hace unas horas también los motivos de la medalla. Uno, por desmantelar, ayudar a desmantelar una red yihadista que captaba menores, exclusiva del debate, y tienen las fotos en la portada del Mundo por llevar una cacería a la élite de la CIA y el FBI en España. ¿Saben aquello que dijo el coronel de la Guardia Civil? Hay cosas que la Guardia Civil no puede hacer. Obviamente, la Guardia Civil no puede llevarse de cacería a nadie. Aldama sí. Ojo que hemos dejado para el final del programa algo que les va a parecer muy interesante, que es, digamos, la esencia de este canal. Lo vamos a dejar para el último punto que les vamos a avanzar el tema. Luego nos iremos a confirmar algo que, miren, este programa se llama Confirmado en la Moncloa porque al final confirmamos muchas más cosas de las que a algunos les gustaría. Pues confirmar lo que llevamos diciendo desde el principio. Mejor que Begoña hable poco, porque cuando habla se equivoca. Y tiene un abogado muy malo. Hablamos del señor Camacho. Lo que han hecho hoy de enviar al juzgado emails donde se autoincriminan al poner personas que están trabajando de la Moncloa a su cargo, algo que es totalmente ilegal, es de un nivel ínfimo. Entenderán que estemos de humor, porque es que al final resulta que uno está muchos años trabajando y resulta que al final te lo ponen en bandeja por ignorantes que son. Y uno lo primero que hace es reflexionar, pero nadie se ha dado cuenta de esta gente. En fin, cosas, como decimos, que pasan. Por cierto, la UCO está ultimando los informes sobre el hermano, sobre Koldo, y algunos empiezan a ver que quizá la UCO también se quiere sumar al festival de entregarlos antes del Congreso del PSOE. Lo que sale
y lo decimos totalmente en serio, les va a escandalizar más de todo lo que estamos escandalizados. Que alguno dirá, es imposible con todo lo que ha pasado, hermano, mujer, secretario general, fiscal general, mafias, trama corrupta, organizada, dinero, putas. Pues les va a escandalizar todavía más. Hoy van a dormir bien. Mañana levántense temprano si quieren saber más cosas, por cierto. Los que ya se han levantado ya lo sabrán. Pero bueno, son de esas cosas, como decimos, hoy lo repetiremos alguna vez, que pasan. Y es curioso porque hoy ha manifestado, será el 7º punto del programa, el señor Manfred Weber, recordemos, el líder del Partido Popular, que en teoría está por encima en Europa del señor Feijóo, que la elección de Rivera será una carga para Europa. Vamos a ver, señor Weber, mire que nunca hemos hablado de usted en este programa, porque ya tenemos la carga de la incompetencia de Feijóo con sus amigos en Europa, Pons, etcétera, etcétera. Pero si es una carga, ¿por qué no se cargan a Rivera y a la von der Torpen? Feijóo, a lo mejor aún tiene alguna posibilidad, le sale una ventana de oportunidad, que es cárguese a Weber, porque está demostrando que no quiere nada Europa. Si acepta que Rivera es una carga para Europa, ¿por qué la van a votar? Tenga un poco de carácter, Alberto Núñez, y al menos oiga, recuerda que el general Caster, creo que este no lo hemos citado nunca, que murieron con las botas puestas. Pues oiga, Feijóo, haga algo por Europa, haga algo por este país. Y hemos dejado para lo último una de esas cosas, decíamos, que yo creo que de esas que solo se pueden escuchar en este programa, vamos a decirlo así, pero que saben que nos gusta hablar a veces. Pues vamos a hablar de un cabreo, de un gran cabreo. De un gran cabreo que lleva días muñéndose, digamos, de la que denominaríamos, la comunidad de inteligencia, en este caso estadounidense, por la identificación que ha habido las últimas horas y las anteriores de las actividades del señor Aldama. No hay nada peor en este mundo que identificar a un colaborador. Cada uno que entienda lo que quiera entender, ¿eh? Es lo peor que se puede hacer. Y hay gente que tiene cierto respeto a eso, que dicen, hostia, a este señor mejor no digamos nada, que hace su función. Lo de Aldama y sobre todo el cachondeíto de Félix Bolaños con lo de la tía no ha gustado nada, nada, nada. Y si el gobierno tenía, vamos a decir, en contra la judicatura, tenía en contra a un buen número de medios informativos digitales en la mayoría de casos, tenía en contra a algunos gobiernos internacionales, Israel y algún otro. Se imaginarán que tener en contra a la comunidad de inteligencia en origen estadounidense, pues no es la mejor carta de presentación. No es la mejor carta de presentación. Hoy se equivocó Begoña, ayer se equivocó Bolaños. Es un gobierno de despropósito. Es un gobierno de ignorantes, es un gobierno de zafios. Lo peor, que eso, miren, lo podemos aceptar todos. Lo peor, que es una trama criminal organizada que se ha pasado de frenada y que está claro, nadie quiere aguantar un minuto más. Así de claro son las cosas. Y así de claro vamos a enfocar hoy el programa, que sin lugar a dudas es de estos programas que creemos que a nosotros nos satisface especialmente hacer, lo decimos con toda la claridad. El otro día hablamos con una persona cercana, vamos a decirlo así, y le decíamos hace unos días, esto parece que se está acabando. Hacíamos incluso la ironía de, hostia, nos podemos jubilar ya, pues saben que nosotros somos unos cachondos, porque esto parece que ya no tiene visos de nada más. Incluso comentábamos
alguna persona nos explicaba que su ilusión era pues montar no sé qué, no sé cuánto. Nosotros decíamos, nosotros saben que hacemos mapas. Nosotros pues hacer esas cosas que hemos hecho durante casi 20 y pico años y devolvernos a la tranquilidad. Porque al final, cuando llegas a estas situaciones extremas, donde lo más importante, y esto es algo que hemos recordado prácticamente a diario, donde lo más importante en las situaciones extremas es controlar los nervios, la tranquilidad, eso que a veces repetimos para los oyentes y que a alguno le gusta menos que a otros, pero que es cierto, cuando estás en estas situaciones, sentido del humor, importantísimo, intentar tirar de ironía, intentar tirar de alguna gracia, verán que serán programas más divertidos estos días, pero sobre todo, ver cómo se deshace lo que podríamos denominar a estas alturas ya enemigo, porque hay una cosa que no queremos ni hay que olvidar. Cuando se llega a esta situación, y ahí les aseguramos que no confiamos nada en la oposición, y lo decimos ya con todas las palabras, no se hacen prisioneros. El grave error en Cataluña fue hacer prisioneros. Hablamos de la prensa prostituida que se le dejó, luego de 2 charlitas se le dejó libertad para que siguieran riéndose de los ciudadanos. Aquí, ni a la prensa prostituida, y no solo pensamos en los sospechosos habituales, Cadena SER, El País, sino en los Broncano, toda esta gentuza, porque son gentuza. Los Chinchorrondo, todos estos, deberían pasar delante de la justicia. Cero sentimiento de dejar que las cosas queden así. Se ha intentado violar la democracia, se ha intentado prostituir el sistema, se ha intentado cambiar la legalidad vigente. Y lo peor, se ha permitido matar a gente, como en Valencia, en esa insana intención. Y ya lo dijimos aquí, Valencia fue un cambio total en la mentalidad de mucha gente que hasta ese momento podía, bueno, miren, no sé, es un tal, pero todo se acelera. Y todo se acelera de cara al Congreso. Y pues van surgiendo cosas novedosas. Por ejemplo, lo de Lobato. Vamos a ir ya por orden para no complicarles la noche, porque es una noche satisfactoria donde puedan dormir todos tranquilos. Lobato se ha negado a dimitir esta mañana y ha dicho: si lo que me dijeron en el WhatsApp no fuera cierto, sería bastante grave. Es claramente consciente Lobato a estas alturas de que lo quieren echar. Técnicamente no lo pueden echar por una, entre comillas, cláusula que aplicó el propio Sánchez para que no le echaran a él. Se hace curioso, que al final se te gira todo. Y Lobato quiere llegar al Congreso del fin de semana. Tiene el viernes la declaración delante del juez, donde debe mostrar esa acta notarial, donde incriminaría claramente a la jefa de gabinete de Óscar López, a Óscar López tirando hacia arriba y a Pedro Sánchez tirando más hacia arriba. Comportamientos mafiosos desde la Moncloa que se han encontrado pues al señor Lobato resistiendo. Empezó haciéndose el yo tonto, ahora parece que se lo ha pensado un poco mejor. Gracias por escucharnos, Lobato. Pero lo cierto es que él tiene la oportunidad de ser yo Claudio. Ayer decíamos yo Claudio a yo tonto. Hoy parece que quiere intentar girar a yo Claudio. Recuerden, aquellos que no saben, que alguien que parecía tonto acabó de emperador de Roma. Hombre, luego Roma se deshizo. También es verdad. Pasó un tiempo, pero se deshizo. Hombre, no diremos que se repita la historia, pero es cierto también
que ser líder del PSOE a día de hoy pues es prácticamente llevar una pala para cavar la tumba. Porque lo que ha llevado a esa organización, la estructura criminal que lidera Sánchez, pues parece que no tiene mucha salida. Y aquí hemos comentado siempre, y nos ha costado broncas, que ante la inacción de la oposición, ya sabemos que saldrán los de que tenemos a Vox y mis cojones, perdón, pero es que al final uno entenderán que luego de tanto tiempo pues tiene que decir las cosas claras. La inacción de la oposición hace que el único que pueda girar el gobierno sea desde dentro del PSOE. Y qué mejor que un Congreso federal, donde todos, como Ceausescu, van conscientes de que van a arrasar, y de repente les sale la mosca cojonera de Lobato, que entre nosotros no es nadie, pero que hace reflexionar a más de uno cuáles son los métodos de este partido. Porque la gente del PSOE saben que en general pues no tienen dignidad. La clase política existe bien poca, también hay que decirlo, pero no tiene dignidad. Pero hay momentos donde cuando se hunde el barco, hostia, a lo mejor hay que saltar y decir que nosotros somos dignos. ¿Recuerdan 2017 cuando saltó el señor Sánchez? Le hicieron saltar. Pues más o menos lo mismo. Al día siguiente, ¿Sánchez? ¿Quién cojones es Sánchez si no lo conocíamos? ¿Qué se piensan? ¿Que no van a hacer lo mismo ahora? Si es necesario. Porque el objetivo está claro, es no llegar al Congreso sin más número todavía de incidentes que no sabes quién los carga, pero que pueden estar cargados por el propio diablo. Y la filosofía es que no salga vivo del Congreso. Vivo políticamente, que nadie nos interprete. Que luego, recordamos ayer, se ha empezado a escuchar desde hace días, no sé si lo han oído ustedes, pero esa frase de que a Sánchez le queda o la prisión o el exilio. Que miren, nosotros lo recordamos hace unos días así sucintamente por redes, poniendo un tuit que colocamos en el 2020, donde decíamos que esa opción era cada vez más viable. Fíjense, dijimos, o el exilio de Sánchez o pasar un periodo muy complicado donde lentamente irían sucediendo las cosas. Claro, ante una oposición en aquel momento Casado, luego Feijóo, pues nada, hemos tenido que pasar porque se crearan medios digitales que sin ellos no estaríamos aquí. Hay que agradecérselo a todos. Los que más audiencia tienen, los que menos audiencia tienen. Y entre nosotros, los medios digitales no se crean por el espíritu aventurero de un periodista. Cada uno que entienda lo que quiera. Ha habido que esperar a la habitual lentitud de la justicia, que acelera. También hay que decirlo y también hay que agradecerlo. Pero la oposición ni está ni se la espera. Con una oposición digna, con un Partido Popular digno, como el resto de oposición, ahora que se nos cabren unos cuantos, no tendríamos que estar aquí desde hace años. Algunos hemos hasta envejecido en estos años. Y no vamos a tirar de cosas personales, ¿eh? Pero la realidad es que todo se comienza a poner muy complicado para Sánchez. Solo hay que verle la cara en sus últimas apariciones públicas, porque ahora tiene muchas dificultades para explicar todo esto. Y el viernes va a tener muchísimas. Y seguramente en horas va a tener más dificultades, porque Aldama ha entregado documentación y Aldama tiene ¿cómo decirlo? Tiene ese aire personal de que esto ya es un tema personal con Sánchez. Ustedes se imaginan, y vamos a poner un ejemplo que entenderán rápidamente, que si uno de ustedes o de ustedes, no es igual, hombre o mujer, se lleva un amigo o una amiga en su coche para que se tire a una amiga sin que lo sepa su mujer, pues crea un vínculo de confianza. Que encima le hagas ese favor.
a alguien y te llame de no nadie, hombre, pues molesta. E insistimos, eso no es delito, ¿eh? Que Sánchez se tire al séptimo de caballería no es delito, o incluso alguna ministra no es delito. Oiga, cada uno tiene sus aficiones. Y con todo el respeto, viendo cómo funciona Begoña, en fin, se nota que se dedicaba solo a pasar las facturas. En fin, son de esas cosas que, miren, cada uno es como es. Pero lo cierto es que Aldama tiene ganas personales. Muchas ganas personales. Y sabe que el momento es antes del Congreso. Serán unas horas, serán más horas, será mañana, será pasado mañana. Y tiene dos frentes. La documental, que está toda en poder de la UCO, como hemos dicho, y él solo tiene que darles alguna pista para llegar antes a algunos documentos, y obviamente la personal, que es la que le toca, pues, explicar historias. La de llevar en coche al presidente, etcétera, etcétera, etcétera. La personal en un país como este da para mucho. Da para mucho. Sánchez, el alma enamorada. ¿Recuerdan? De las 5 días, 5 cartas. Podría ser una película. El alma enamorada también va a mentir en eso. También va a mentir en eso. Algo que, por cierto, se imaginarán que alguien que miente en todo, tesis, currículum, ¿qué quieren que les diga? Opiniones, etcétera, etcétera. Ay, a ver si también te miente a ti, Zaragoza. En fin, cosas de esas que pasan. Y Aldama, curiosamente, todo lo que dice, pues parece que no es mentira. ¿Recuerdan lo de la medalla de la Guardia Civil? Pues, como ha explicado hoy el debate, gran trabajo del periodismo de investigación en el debate, en relación a la desarticulación de una trama de yihadismo en España, con implicaciones en Zamora. ¿Recuerdan que dijo el coronel de la Guardia Civil que hay cosas que la Guardia Civil no puede hacer y usted sí que las hace? Pues portada mañana del Mundo, Aldama se llevó de cacería a la élite de la CIA y el FBI en España. Recuerden, lo vamos a hablar al final, como hemos avanzado, Bolaños dijo, hombre, la CIA, será la tía. Bolaños, primero de tu promoción debía ser, perdón, de gente muy dispersa. Porque si tú eres el más listo, no queremos saber cómo era el 2 o el 3. Supongo están colocados también en algún ministerio, porque eso al final, los ignorantes acostumbran a sumar ignorantes a sus filas con tal que no les hagan sombra. Pues Aldama articula todas estas situaciones y, como se pueden imaginar, hay periodismo de investigación y periodismo de filtración. Y ahora mismo Aldama es una fuente inmensa para hundir el gobierno. Aunque claro, también hay que reconocer que el gobierno se hunde solo. Porque, claro, al final tú tienes los componentes que tienes y tienes a una señora, la señora Begoña, que ayer, como recordarán, explicamos, decidió aportar pruebas y solicitar e interrogar a gente al juzgado. Y vamos, y lo que ha hecho es incriminarse al aportar emails. Porque los emails confirman que altos cargos de la Moncloa, como había desvelado algunos medios hace unos días, trabajaban para ella sin obviamente tener disposición a ellos. Malversación de fondos públicos de cajón. Ya tenemos otro delito que suponemos le imputará el juez en breve. Claro, Begoña tenía un abogado, tiene un abogado, se llama Camacho, que ya recordarán que aquí hacíamos mucha broma con él, porque entre nosotros, si tienen algún problema, no llamen a Camacho. Si tienen dinero, llamen a Choclán, también es verdad. Pero si tienen algún problema, Camacho, aunque se lo haga gratis, díganle que no, huyan de él como de la peste. Porque con sus palos de ciego, vamos a decirlo así, con sus tonterías, pues ha hecho incriminar más a Begoña de lo que era. Y este movimiento
Que parece más aquello de Begoña histérica. Quiero enviar algo porque así se verá que yo soy súper buena. La ha cagado. Y los abogados están para asesorar a los clientes, no para hacer lo que les dicen. Y cuando están para hacer lo que les dicen, unas que no tienen personalidad y dos, que quien les manda acostumbra a ser un cliente histérico, acojonado, que no sabe ya qué hacer. Y eso es Begoña Gómez. La cena de los idiotas parece que empezaría a contar ya cuántos años de cárcel le va a caer a cada uno. Ojo, que tenemos la opción que hemos comentado antes, que ya algunos medios empiezan a deslizar del exilio. No sabemos qué cara de imbéciles se le quedarán a los votantes del PSOE si un día de estos, ustedes se imaginan, a Sánchez y Begoña se cogen un avión. Se imaginarán, con todo el respeto, que Barceló, Évole, Broncano, todos estos no los va a subir al avión. Esto no es el Arca de Noé, señores tontitos. Bolaños, tampoco te vas a subir al avión. ¿Qué pasaría? Vamos. ¿Qué pasaría? Pues miren, cuando cierren los ojos, reflexionen, intenten reflexionar sobre qué podría pasar en una situación extrema, también lo decimos, como esa. Y miren, y la citamos, porque algún medio ya la ha estado citando en alguna tertulia los últimos días. Bueno, nosotros lo dijimos hace 4 años, pero, en fin, nosotros saben que no somos de ponernos medallas, ni de coroneles, ni de cuerpos especiales. Nosotros nos dedicamos al simple arte de explicar alguna cosita. Y en ese error de Begoña se suma la Complutense que ha dimitido un vicerrector porque la presión empieza a ser insostenible. Y claro, gente, decimos con toda la educación, gente que está en la universidad, que en su vida ha hecho más que seguramente medrar en despachos, algunos sí que ciertamente es buen investigador y tal, pero bueno, ha hecho más que medrar en despachos, se encuentra en una situación que les supera. Y esto al final es una historia de gente que no sabe enfrentarse a un problema. Todo esto además súmenle que la UCO ultima informes del hermano de Koldo que puede entregar, ha entregado, dejemos ahí el interrogante, o entregará alguno, seguramente antes del viernes. La UCO se suma también a la fiesta del Congreso del PSOE. Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? También los han intentado humillar a ellos. También los han intentado humillar a ellos. Y siempre hemos dicho en este canal que no hay nada que soporte menos un ciudadano de este país, que es la humillación en público. Saltamos rápidamente porque creemos que tienen que descansar. Llevamos muchos días intensos y mañana, pasado, van a ser más intensos todavía. En estas declaraciones hoy de Manfred Weber, recuerden, en Europa, donde ha dicho que Rivera será una carga para la Unión Europea. Perdón, Weber, con todo el respeto, eres un gilipollas. O sea, dices eso y la vas a votar. Fijó, recuerdas, empezabas contra Rivera, te dijimos aquí y nos hiciste caso. Luego dijiste von den Torpen, hiciste más o menos caso. Ahora lo que te decimos es que debes cargarte a Weber. Es tu última ventana de oportunidad de intentar liderar algo. Obviamente, para cargarte a Weber tienes que eliminar primero a Pons, que en fin, que lo dejas escribiendo otro libro en el Parlamento y ya se quedará contento y satisfecho, y cargarte a toda esa guardia pretoriana de acomplejados que tienes alrededor. Podemos dejar a Tellado, que saben que a veces nos cae bien. El resto no valen para nada. Para nada. Así de claro. Miren, ni yo los cogería para nada. Bueno, yo no cojo a nadie, pero bueno, es una manera de hablar, Es una vergüenza que el presidente del Partido Popular Europeo, Weber, confirme que eligen a gente que no va a aportar nada a Europa, que va a ayudar a hundir a Europa, y que nadie de ese Partido Popular levante la mano y le diga de qué va.
Es curiosamente, decíamos ayer, ¿se acuerdan que Europa no hay liderazgos? Pero en esos momentos es cuando pueden surgir liderazgos de gente que tiene fuerza e inteligencia. No sé, yo me preguntaría cuál de las dos no tiene fijo. O si tiene alguna. Porque está claro que parece que lo suyo es callar, callar, callar y aceptar todo como si el mundo fuera paralelo a su vida. Y hemos dejado para el final, lo hemos avanzado en titulares, nosotros nos gusta avanzar los titulares alguna cosa, por quien se quiere ir a dormir, que al menos le quede la idea. El gran cabreo que existe en la inteligencia, en la comunidad de inteligencia, saben que es una expresión que usamos muchas veces, originaria obviamente del equipo Zulu, sobre la identificación, vamos a decir, de una fuente, en este caso el señor Aldama. Es de esas cosas no escritas que podríamos decir. Tú cuando trabajas en ciertas actividades, vamos a decirlo así, como las de inteligencia, pues lo que más se intenta proteger siempre son las fuentes. Es aquella típica pregunta que alguna vez le pueden preguntar a uno y dice, oh, tú trabajas, yo qué sé, que no sé, eres espía. Y dice, no, hombre, si lo fuera, no te lo podía decir. Y si no lo fuera, tampoco. Y estos temas al final se hacen más complejos de lo que parece, porque al final, ustedes imagínense, el señor Aldama ha ayudado a desarticular una fuente de yihadismo, de captación de menores. Hombre, pues tú eres uno de los yihadistas y le tienes ganas al Aldama, ¿no? Aparece que se ha llevado de cacería pues a la élite de la CIA, con lo cual sabe perfectamente, obviamente, sus nombres. No digo que el resto no los sepan, que estos juegos, estos negocios, entre profesionales todo el mundo sabe quién es. Luego hay los amateurs, que pueden imaginar mucho, no tienen ni puta idea, Bolaños, pero, hombre, pues si te interesa, sabes que Aldama es un objetivo. Y estos temas al final, de identificar a fuentes, colaboradores, llámenle como quieran, porque obviamente, seguramente el señor Aldama, decimos con todo el respeto, no está en nómina, vamos a decirlo así. Siempre recuerden que aquí hemos dicho una cosa importante, Aldama desde el primer momento, que podría haber hecho lo que sea, pero era un tío con personalidad. Nos puede gustar más o menos, un tío con personalidad e inteligencia, porque entre nosotros, se imaginan que tú no llegas a la vicepresidencia de Venezuela porque seas retrasado mental. Koldo no hubiera llegado. Bolaños no hubiera llegado. Sánchez no hubiera llegado. Hablamos de gente con una extremada capacidad de análisis y con una extremada capacidad de gestión. Y está claro que está rodeada de gente con las mismas altas capacidades. Hablamos de la comunidad de inteligencia que alguno, empezando por el señor Bolaños, con todo el respeto, uno de su promoción, una promoción de retrasados, pues si no tiene otra explicación, insulta llamándoles tía, siendo parte él de un gobierno como el de España. Pues imaginarán que esas informaciones pues molestan y mucho por identificar a unos, por burlarse de gente que colabora. Y solo le faltaba al gobierno tener en contra la judicatura, todos los medios digitales que se han creado en los últimos años, o la mayoría. El plural y toda esa basura, o público, toda esa bazofia no cuenta, obviamente, porque eso no son medios. Y tener ahora a la comunidad de inteligencia en contra. Que alguna ya lo estaba, vamos a decirlo así, pero otra jugaba con la ambigüedad y otra, miren, vamos a decir una cosa en consonancia a lo que hemos comentado antes, que es importante. Saben que a veces hacemos explicaciones aquí que alguna vez nos han, no sé si la palabra es llamado la atención, pero nos han explicado alguna historia. Joder, Carlas, es que pones ejemplos que no todo el mundo puede entender. Ejemplo, siempre nos recriminan a veces no siempre, cuando ponemos el ejemplo ese de nos hacen prisioneros, que ponemos la Segunda Guerra Mundial, el ejemplo claro. Una vez nos han dicho, Carlas, no hace falta ser tan explícito, que tú vas avanzando, tienes que llegar a ese puente, se te rinden 4 alemanes, la Segunda Guerra Mundial obviamente, con una cara de críos todos inocentes y no puedes hacer prisioneros, porque
te para la operación, tienes que pegarles un tiro. Cruel, no dormirás durante años, te suicidarás a lo mejor, pero es lo que toca. Entonces, hay situaciones, nos explicaban, que han hecho girar mucha mentalidad sobre el tema de Sánchez las últimas semanas. Un mes va a hacer prácticamente en los próximos días. El hecho de que haya permitido el asesinato de gente de Valencia, pues hizo girar a mucha gente, como hemos explicado aquí, convertirlo en el Pol Pot español, hizo girar a mucha gente que pensaba que, miren, que hacía política, nos gustaría más o menos, pero no llegaba a esos extremos. Pero, y aquí es donde viene el pero importante, pues hay gente, como con los prisioneros alemanes, que tiene una mentalidad donde esas cosas al final no dejan de ser números, y hablamos de la comunidad de inteligencia, y decían, bueno, miren, si tú hubieras estado a lo mejor en el Vietnam de los años 60, han pasado muchos años, dirías, oiga, tampoco es tan bestia. Dice, coño, que esto es Europa, ya, pero para nosotros esto no deja de ser el mercado de la política. No sé si me van siguiendo por dónde voy. Con lo cual ese punto no gestiona, no genera inflexión. Pero claro, ¿qué genera inflexión? Cuando se traiciona a uno de los tuyos. Cuando se pone en evidencia a uno de los tuyos que te puede hacer saltar toda tu propia red de inteligencia. Eso es inaceptable. Que algunos no van a entenderlo, vale. Que algunos van a criticarlo, vale. Pero esa es la realidad. Todo lo que sale de Aldama en vinculación con esas 3 letras llamadas CIA, el FBI es lo de menos, pues molestan y mucho. Porque son conscientes de que se ha intentado enredar, se ha intentado cazar, se ha intentado humillar a alguien que conoce la estructura, las personas y la inteligencia de un país muy cercano. Y lo ha hecho el gobierno y sus medios satélites. Y eso no tiene ningún pase. Esta es de las historias que no van a leer en ningún medio. Por eso vale la pena escuchar este programa, aunque sea un poquito tarde. Hoy un poquito menos tarde que otros días. Como se imaginarán, ya les decimos, mañana estén atentos a todo, porque mañana, ya miércoles, menos días para el Congreso. Hay que apurar las fechas. No siempre va a meter la pata Begoña. Suponemos que alguien le habrá dicho a Begoña y Camacho que coño, que esto no va así. Solamente será el propio juez. Vamos a ver cosas increíbles. Y como decíamos al principio, intenten descansar, porque lo que se viene va a ser todavía más entretenido de lo que tenemos. Nosotros decíamos, ya apostando por nuestra jubilación, nos faltan unos cuantos años, pero bueno, si alguien quiere aportar algo para que nos jubilemos antes, no tenemos ningún problema, porque se imaginarán, y parece que estamos haciendo ya una salida, pero lo decimos así de claro, que son 5 años intensos, donde te das cuenta cada vez más que si hubiera habido gente, y lo decimos con todas las palabras, en la oposición, hace 3 años estaríamos dedicándonos a otras cosas. Y ustedes seguramente no estarían a estas horas despiertos escuchando a un señor que les explique historias y batallas cada día de forma tardía. Nos vamos a emplazar mañana de las aportaciones. Ya ven, ahora pondremos que para nuestra jubilación, si alguien desea hacerlo, no tenemos ningún problema, haberles hecho disfrutar estos años. Y mañana nos volvemos a ver, porque mañana les vamos a explicar más cosas que sin lugar a dudas les van a hacer estar pendientes a estas horas de la noche o a aquellos que nos escuchan a la mañana. Aunque estos me parece que ya sabrán un poco por dónde van los tiros. Nos vamos a emplazar a mañana, como siempre decimos, seguimos.